Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Este es un podcast que quiere entretener y quiere dar ese pellizco de aprendizaje de todos los días, y en este sentido quiero hacer un podcast para anunciar otros podcasts, es decir, otros programas, y os agradecería mucho si conocéis algún otro podcast que sea interesante, que me lo remitáis para yo poder después comentarlo en el programa. Y hoy vamos a hablar de sexualidad. Para ser viernes vamos a hablar del tema sexual, y es un tema que está, hoy en día muy en boga. Tened en cuenta que hay como una tendencia a la hipersexualización en nuestra sociedad, sobre todo por el tema publicitario, porque si vemos los anuncios de las colonias, por ejemplo, en la televisión, pues hombre, yo ya entiendo que es difícil hacer un anuncio para vender olores, pero claro, ya te ponen ahí pues una mujer ahí súper estupenda en bañador, o un tío con las tabletas ahí que está hecho un Sansón, y intentan pues poner una voz súper dulce, comentaban el otro día en la radio, que todas las colonias tenían una voz susurrante ahí, de no sé qué, ¿no? Y bueno, lo hacen para vender, porque yo creo que debe ser complicado vender un perfume desde el punto de vista de la publicidad que haces de él, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el tema sexual creo que la sociedad pues tiene que avanzar aún mucho. Os lo digo desde la perspectiva que tengo dentro de un rato una charla de sexualidad con adolescentes que me ha invitado la amiga Mercé, que hable con ellos, y me han puesto ellos incluso las preguntas que quieren que responda. Y después de haber estado en una charla, en una conferencia sobre la sexualidad de la amiga Vanessa, que pues tomé nota de ideas muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Que en general la diferencia que hay entre generaciones respecto al tema sexual es enorme, es que es mucho. Es decir, hay tanta diferencia, incluso en generaciones pues de 30, 40 y los que son de 20 y los jóvenes que suben ahora. Hay mucha diferencia en cuanto a la capacidad de hablar, de expresar, en la caída de los tabús, etcétera, etcétera. De forma que papás de 40 años, por ejemplo, tienen mucha diferencia a cómo se vive la sexualidad sus hijos de 15 a cuando ellos la vivían, que tenían 15 años. Comentando el tema con Joan Girbao, un profesor retirado que yo creo que tiene un punto de sabiduría importante, me comentaba él que hay 3 funciones en la sexualidad y me parecen muy correctas: la función de placer, la función de reproducción y la función comunicativa en la expresión del amor. Y vamos a ver, ¿qué pasa? Que la función de reproducción, como os diría, en el colegio pues te enseñan los órganos sexuales, el órgano reproductor masculino, el órgano reproductor femenino, y bueno, supongo que ahora hablan también de las enfermedades de transmisión sexual y de los métodos anticonceptivos, supongo. Porque cuando les pregunto a los adolescentes, tampoco es que les llegue una información clara, o bueno, sí, claro, un día o dos en el cole estuvimos hablando. Luego, del tema del placer, pues es evidente que cada uno tiene que conocer, o tendría que conocer, su cuerpo y saber pues lo que le gusta, lo que no le gusta, e ir empezando a tener pues una conciencia de la identidad sexual y de la sexualidad como capacidad, como un aspecto más de la personalidad de una persona.
Y donde entiendo que se tendría que hacer más énfasis es en esta situación comunicativa de la sexualidad como expresión del cariño o expresión del amor dentro de la pareja, que está ligada con el tema de conocimiento de uno mismo. Porque ¿qué nos encontramos? Pues que los chicos y las chicas de hoy en día, pues sobre todo las chicas, tienen la tendencia a querer agradar. Esto está cambiando, pero hay una tendencia importante y a flotar en enamoramientos que a veces pues no tienen mucha base. Y los chicos tienden pues a tener como una especie de estatus, ¿no? En cuanto al número de novias o al número de relaciones que han tenido o cosas de este tipo. Y esto sucede cuando la acción educativa de los padres disminuye en pos de la acción social de los amigos, puesto que los amigos es la fuente principal de intervención. Es la fuente principal de información de la sexualidad. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería aprender a comunicarnos en esa sexualidad. Creo que sería conveniente el poder tener pues suficiente sinceridad para hablar de sexualidad con la pareja, en esa función comunicativa que hemos dicho, y expresar y hablar abiertamente y no tener reparo en expresarse uno mismo o una misma. Porque si conseguimos que la pareja hable abierta y sinceramente de sexualidad, pues claro, ahí va a ser luego más fácil poder entrar en comunicación con los hijos, porque si con tu pareja no te comunicas, ¿cómo luego vas a comunicarte con tus hijos? Los niños buscan la autenticidad y detectan cuando estamos pues intentando hacer un papel, y los adolescentes aún más. Entonces, dentro de este tema de la comunicación en la sexualidad, hay un tema que también se deja de lado, que es el tema de los sentimientos. Es decir, hay unos sentimientos de la persona siempre, independientemente de la situación en la que estés, que estés con pareja, que no estés con pareja, que tengas alguna relación sexual esporádica, que la tengas de forma continuada. Hay unos sentimientos ahí detrás. Y esos sentimientos, en realidad, son los que están conformando la persona. Son donde ahí van a haber las frustraciones, si es que las hay, donde van a haber las alegrías, y donde es necesario educar a las personas, y en este caso los adultos también nos tenemos que educar en este tema más concretamente, puesto que en esos sentimientos está la clave. ¿Que tienes relaciones y te va de maravilla? Perfecto. ¿Que no tienes relaciones y te va de maravilla? Pues perfecto. Es como decía ayer Mark Twain en lo de las frases, ¿no? Lo de la edad. Si para mí no es problema, pues no es problema. Pero para llegar a estas conclusiones es necesario haber trabajado un poquito el tema. Es necesario haberle dado un par o tres de vueltas. ¿Por qué? Porque es que si no, te dejas llevar por la corriente. Y la corriente que hay hoy en día pues nos lleva a mares no muy deseables, y aunque se está haciendo mucho trabajo para la reivindicación, por ejemplo, de los derechos de la mujer, aún queda mucho por hacer. La mujer objeto y también últimamente el hombre objeto están a la luz del día. Es decir, que hay un montón de valores que seguramente no coincidirán con los nuestros, pero que están en la calle. Y con esos, pues tenemos que manejarnos. Ya os digo, este tema de la sexualidad vale la pena que después de este podcast como de introducción, volveremos a hablar, porque hay varios temas muy interesantes, como el tema de Internet, como el tema de pornografía, como el tema de cómo hablar a los chicos y las chicas de sexualidad. Bueno,
muy interesante. Hoy es viernes, no os pongo deberes, no hay podcast especial, pero justamente por estas charlas que tuve y que tengo dentro de un rato, pues me ha parecido interesante enfocarlo. Vamos ya por la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire, nos llenamos de fuerza, nos llenamos de vitalidad, nos llenamos de ganas, de energía, de impulso, nos llenamos de fuerza y expiramos suavemente, dejando que todos estos componentes vayan entrando y formando parte del día de hoy. Hasta el próximo programa.